defraudar Hacienda significa no declarar la totalidad o parte de los ingresos que están obligados a tributar. Y eso, la defensa que hace el individuo para declarar lo mínimo que pueda, que no lo cojan. Si lo cogen, ya estamos como siempre. Si hay control y pueden, claro, pues ese individuo no. Pero decía el teólogo Charles de Koenig, famosísimo canadiense, decía, frente al tema, a la extensión universal del fraude fiscal, dijo algo muy parecido. Estoy hablando, ha muerto, del teólogo uno muy importante del siglo XX, que era de Koenig, pero dijo algo muy parecido a lo que el filósofo Thoreau, que también todos lo conocen porque formaba parte del círculo del Concord con Emerson y con otros grandes pensadores americanos, Thoreau también predicaba la abstención fiscal, que era evidente, no declaraba la Hacienda, pero conscientemente. Luego ahí tenéis una prueba como la abstención fiscal por sí misma no es un signo de corrupción. Esto es un error. ¿Por qué no? Porque la abstención fiscal puede utilizarse como medio de autodefensa. Pero me abstengo, lo declaro, me abstengo, no pago. ¿Por qué no imitáis al abate Sieyes, que amenazó al gobierno y al rey con proclamar la abstención fiscal? Eso que hoy todo el mundo atribuye a Thoreau, no, si eso está en la Revolución Francesa. En Versalles, antes de que se celebrara ya la Asamblea Constituyente, se formara, antes, ya Sieyes amenazó a la monarquía, al gobierno, a todos los estamentos de poder. Como Sieyes estaba reunido en una asamblea solamente del tercer estado, pues Sieyes dijo, y ahí está, un decreto propuso, y es que si no se reunían las clases aristocráticas, sin distinción de provincia, todos, si no se reunían los tres estados, el tercer estado en el llano, que era el que hoy es la burguesía, clase media, bien, si no se reunían esos tres estados en una sola asamblea y se votara por voto individual, porque la costumbre de los estados generales es que se votaba por órdenes, la aristocracia valía, la iglesia valía, y el pueblo llano, el tercer estado, votaba, sí, podía votar ya los individuos, pero los otros es que eran por órdenes, con lo cual el pueblo no tenía nada que ganar nunca, no podía. Entonces, ¿qué dijo Sieyes? Que fue el autor del tercer estado, era un cura, un abate, y que era bastante listo, muy listo, y él se especializó toda su vida en cuestiones constitucionales. Él quiso preparar la constitución de todo, tanto de la asamblea, del directorio de Barra, como con Napoleón. Él siempre tenía su proyecto constitucional en mano. ¿Y cómo empezó? Empezó en esa asamblea de Versalles, dijo, si no venís reunidos con nosotros, que somos representantes del tercer estado, vosotros, representantes de la iglesia y de la aristocracia, si no venía a votar por cabezas, igual que nosotros, no por órdenes, que tenéis dos contra una. Entonces, en ese momento, esta asamblea declara, hace una ley prohibiendo a los ciudadanos que paguen el fisco, abstención fiscal obligatoria por medio de una ley. Eso hizo el abate Sieyes, una persona a la que yo no admiro, porque su vida no fue ejemplar. Bueno, para muchos momentos de la revolución sí, antes de que estallara sí, su libro de este estado es bueno, pero en fin, no le tengo especial admiración, aunque es verdad que el derecho constitucional supo muchísimo, se adelantó su tiempo, era anterior a los creadores de la ciencia constitucional, el abate Sieyes. Pues acordaros en la ley que aprobó la asamblea del tercer estado sola, como el rey no obligaba a los demás que vinieran a ese y tenían asamblea de la nobleza por separado, pues le dice aquí o venir a votar o pido ahora mismo abstención fiscal. Eso sí que era valentía, inteligencia, eso sí. ¿Sabéis lo que tardó la asamblea, lo que el rey había tenido y la asamblea, que no querían renunciar a un privilegio que llevaba desde Carlos Magno, casi desde el final? Una característica esencial de la monarquía absoluta la francesa era ese privilegio. Pues tardaron 48 horas. A las 48 horas estaba en la asamblea del tercer estado, se le puso el nombre de Asamblea Nacional. Y ahí estaba Sieyes.
Pues eso es lo que yo propongo. Porque un pueblo que soporta unos impuestos tan grandes como en España y que no tiene libertad, tiene derecho, además de la abstención política, que es no votar a ninguno de los candidatos que se presenten en listas de partidos. No votarlo, ¿por qué? Porque jamás va a representar al que vota. Porque en el sistema español son las listas de partidos hechas por el jefe del partido, las listas, las que nombran los diputados, y los que salen obedecen a su partido, no al que lo ha votado. Ellos no tienen derecho ninguno. Pues por eso digo que la abstención fiscal se une a la abstención política, pero para eso hay que tener una escala, una estrategia, una inteligencia que defienda la libertad y los derechos individuales contra el abuso de poder que implica todos los tipos de corrupción. Y la corrupción fiscal no es más que un tipo más de corrupción, porque si es verdad que no estás de acuerdo con ella, dilo, declárate y te expones. Dice, me abstengo de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no están siendo utilizados, porque no hay democracia, y porque en una oligarquía bancaria como la que hay en España, y que solamente hay dos partidos que tienen la soberanía política, sobre eso está justificado la abstención fiscal. Ahora, hace falta una conciencia de humanidad, una conciencia de moralidad tan grande para afrontar las consecuencias que pueda tener la abstención fiscal, que en España eso es que ni en ningún pueblo latino es que ni siquiera se le ocurre. Y sin embargo yo pediría, si hubiera una votación donde la abstención fiscal hubiera sido muy grande, menos desde luego del 50%, hubiera sido por ejemplo un 40%, desde ese mismo momento pediría yo la abstención fiscal. O sea, está usted diciendo, por lo que yo entiendo, que es un paso siguiente a la delegitimación del gobierno del Estado por no votar. O sea, totalmente. O sea, primero yo digo, pidiendo la abstención de no votar. Bien. Y si triunfa esa campaña, esa consigna, porque vota solamente el 40% del censo, entonces, aunque los partidos que están corruptos todos tengan la corrupción tan metida dentro que les importa un bledo que los voten solamente el 40%, les da igual, porque ellos ni van a dimitir y no se va a arreglar nada, salvo el paso siguiente. Porque una vez que el gobierno no está legitimado y solamente tiene la fuerza de la ley, porque es legal pero no legítimo, desde ese momento dice, muy bien, tú no tienes legitimidad para poner a mis impuestos, por tanto pido a toda la población inteligente y sobre todo la más rica que no pague. ¿Hasta qué? Hasta que no haya libertad y democracia. Eso es acción, ¿eh? Es claro que me lo nieguen, pero claro, estos pobres tontos como los nuevos del 15M creen que abstenerse que es mejor votar en blanco o votar escaño en blanco, algo horrible, que mejor, cuando no se dan cuenta que el voto en blanco es un voto a favor del sistema. La teoría aceptada universalmente es vota en blanco a quien no le gusta ningún candidato, pero que está de acuerdo con el sistema electoral que hay, está de acuerdo con el sistema proporcional, con los partidos, está de acuerdo con todo, pero no le gusta ningún partido. Entonces vota. Pero como está de acuerdo en que sí, el sistema tiene que ser el que hay, proporcional, vota en blanco. ¿Quién se abstiene? Quien no está de acuerdo con el sistema electoral. En cambio, puede incluso gustarle, bien, es difícil que gusten los corruptos, pero como también hay mujeres, a los hombres les puede gustar una mujer ministra y y las mujeres lo contrario. Un Suárez que le gustaba a las mujeres, muy bien, que lo voten. Pero yo digo que es que estas personas no saben lo que es la deslegitimación. La deslegitimación de un gobierno que sigue siendo legal consiste en que se abre la veda para jugar con ese gobierno como al pim pam pum. Y mientras que hoy, que está legitimado porque lo votan más de la mitad, por muchos pim pam pum que tienen a las cabezas caricaturales de los gobiernos, no sirvan para nada. En el caso de que no estén legitimados, a la primera andalada a las cabezas de pim pam pum, han caído el gobierno, no tiene remedio que irse, tiene que dimitir a la fuerza, porque como ya no es legítimo, está solamente sostenido en legalidad, pues vamos a la legalidad. Abstención fiscal, segunda etapa de la abstención. Y tercera, que aún no, que nadie se atreve, que son muy pocos y que lo puede, pero que ya lo puede notar el sistema fiscal y de Hacienda. Otro más,
convocar manifestaciones de crash. Esa maravillosa. Manifestaciones de la población entera contra todos los políticos. ¿De scratch es que se refiere usted? Sí, señor, claro. ¿Cómo? Bien. Y si falla eso todavía se pueden idear con imaginación actuaciones pacíficas en la calle. Por ejemplo, en una película que yo vi de Buñuel hace mucho tiempo, a mí lo que más me impresionó fue una manifestación en la calle, pero era una manifestación de derecha. Y qué maravilla lo hizo Buñuel. La manifestación es que las masas que iban desfilando por la calle iban en orden y sin pronunciar una sola palabra, en silencio, ni pancarta ninguna, silencio, no hablando. Eso no hay quien lo resista. Si salen en Madrid y en las principales ciudades manifestaciones de 100.000 personas sin hablar, eso es que el gobierno no dura ni un segundo, porque no produce más pánico, nada más que el silencio. El silencio aterroriza, porque se sabe que un momento, el silencio es lo que precede a las tormentas. Entonces aterroriza el silencio cuando es el presagio de una caída, de una tormenta. Y la abstención marca ese presagio. Abstención de votar, abstención fiscal, y luego, complemento, marcha pacífica, educada, de caballeros y señoras, bien educadas, sin gritos contra nadie, nada que una pancarta nada más que ponga apertura de un periodo de libertad constituyente, y en silencio todo el mundo, y como preparación para esa acción definitiva. Pobres estos del 15M que no tienen ni idea de lo que es la lucha por la libertad, porque no han luchado nunca, ellos han encontrado lo que hay, no es libertad, pero ellos creen que esto es libertad, si no, no participarían y salen de ellos partidos para votar este sistema y criticar a la abstención política. Pero qué inmoralidad implica que una persona que se cree de izquierda y que critica a los que pedimos la abstención. ¿Pero qué estáis diciendo? Vosotros sois monárquicos y de derecha, de ultraderecha. ¿Pero quién puede apoyar a una oligarquía? Solamente los que son como ellos, como los oligarcas. Y es que hay duda alguna de que en España es una oligarquía de los dos partidos. ¿No son ellos los que tienen el imperio? ¿No son ellos que si quieren modificar la Constitución en un minuto les llama Merkel y los dos dicen de acuerdo, ya está la Constitución contemplada? En cambio, para modificar la Constitución, para introducir la separación de poderes, que haya un poder legislativo distinto en origen, no en ejercicio, distinto en origen del poder ejecutivo. ¿Cuál es la fórmula? No hay otra. Un sistema electoral directo para elegir el jefe del Estado y presidente de la República, por supuesto. Ninguna monarquía va a aceptar ese colosal principio moral y político que consiste en separar los poderes. La monarquía de eso lo sabe, y las pruebas que lo sabe es que mira aquí Juan Carlos, como que él no participa en la política, pero en cambio está plenamente inmerso en la corrupción. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un elemento más. La oligarquía necesita que nadie discuta el número uno para no poder enfrentar, para una manera de evitar la lucha entre los dos partidos principales, y por eso tienen a Juan Carlos de Rey como pretexto